Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigas, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y estamos en otro hashtag, martes marketoso. El día de hoy vamos a hablar de e-learning y cómo se ha ido modificando a través del tiempo. Bueno, no a través del tiempo, sino a través de los últimos 2 años, sobre todo a partir de COVID. El día de hoy tengo como, bueno, pues no como invitado, sino el equipo que me acompaña el día de hoy es Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a este podcast en el que estoy cada semana. Yo soy Jorge Gascón Matamoros, soy director de análisis de negocios y coincidentemente candidato a maestro en docencia. Así es. Y también veo a mi gordito favorito, que es Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, muchas gracias. Eh, con frío, yo soy Rodrigo García, soy director de Estrategia Social. Y bien, veo con un resplandor a Jorge impresionante. No sé, le llega como el brillo muy... Me encantó. Y ya. Pero Es bien, la gracias. hora, es la hora. Y Sí. bueno, de los dos directores, o más bien de todos los directores que tenemos en la agencia, específicamente estoy invitando a Jorge y a Rodrigo el día de hoy, porque además de sus funciones dentro de WRU, ambos son catedráticos, ¿no? Jorge da clases en licenciatura y en maestría, y Rodrigo, aunque no lo crean, no es su fondo, es su salón de clases y él es también maestro de química. Entonces, los dos han vivido muy cerca todo este proceso de e-learning del que vamos a trabajar hoy. Jorge, nada más coméntanos de qué das clases. Yo doy clase de comercio electrónico y tecnologías y soluciones para negocios, así como estoy en licenciatura de administración, y licenciatura de marketing y clases de innovación y soluciones tecnológicas en la maestría de administración. Súper. Entonces, me parece que no hay nadie más adecuado para hablar del tema de e-learning que Rodrigo y Jorge. Me parece que a partir de COVID, pues que a todos nos agarró, ahora sí como dicen vulgarmente, como el tigre de Santa Julia, ¿no? Me parece que no todas las instituciones estaban preparadas para comenzar a tener clases virtuales. Es claro que existía ya un antecedente de cursos o de materias que ya se tomaban de forma virtual, sobre todo la universidad virtual, se me olvidó el nombre, la universidad virtual UTEC, sí, ¿no? Donde ya se habían implementado pues estos sistemas. Sin embargo, tanto Jorge como Rodrigo estaban en instituciones, bueno, o están en instituciones donde no se tenían programas a nivel virtual. ¿Cómo fue su cambio? Si quieres, Rodrigo, adelante. Ahorita que tienes a tus bestias calmadas. Adelante, Rodrigo. Yo creo que lo más importante de esto es darte cuenta qué es lo relevante del ingresar hacia lo virtual, ¿no? Dentro del dar clases nos dimos mucho cuenta, o sea, los catedráticos nos pudimos dar cuenta, incluso los estudiantes, por supuesto, que si bien conocemos el mundo del Internet y demás, no conocemos métodos de enseñanza a través de este tipo de herramientas. Entonces, el que la educación estuviera basado al 100% de estas herramientas, bueno, fue un logro. Ahora, en mi caso, que trabajo para el sector público, bueno, el gobierno tuvo un atinado, bueno, tuvo un acierto, ¿no? Que fue el contratar justamente estas plataformas para poder nosotros instruir. Sin embargo, hubo muchas otras escuelas que armaron plataformas que hicieron justo este electronic learning al 100% y que pues dejaron de lado la enseñanza tradicional, por así decirlo. Desde mi perspectiva, creo que fue difícil para ambos, o sea, tanto para el estudiante como para el profesor el poder instruir a distancia, pero pues la verdad ha sido un gran reto. Adicional a todo, digo, me quiero adelantar o spoilear tantito, justo porque incrementó un 5% mes a mes. Digo, estábamos como leyendo esto y cada vez, o sea, durante los meses de pandemia se iba aumentando y aumentando y aumentando,
hasta que, bueno, se cree que va a seguir aumentando así hasta llegar a un 100% comparado con hace 2 años. Entonces, creo que es un tema bastante interesante. Y ya. Correcto. Y para ti, Jorge, ¿cómo fue la adopción de este formato de clases digital? Sobre todo porque yo estoy, yo que lo viví cerca de ti, pues recuerdo que pues estaban súper acostumbrados a tomar clases presenciales y además en horarios súper atípicos. ¿Por qué? Porque tu alumnado es mixto, es decir, son alumnos que estudian, pero también trabajan en su mayoría. Cuéntanos tu experiencia. Mira, primero que nada a mí me gustaría presentar una base, ¿no? La educación a distancia no es algo nuevo, en realidad es algo que ya tiene varios años e incluso ni siquiera con la adopción de recursos tecnológicos. Vemos el esfuerzo que en educación pública se hizo con telesecundaria, por ejemplo, que era educación a distancia, de una u otra forma, ¿no? Y fue la herramienta principal de aprendizaje de los alumnos en épocas como posterior al sismo de 1985, ¿no? Entonces, es algo que no es nuevo. Sin embargo, la gran diferencia es que ahora tenemos el apoyo tecnológico, ¿no? Y lo podemos ver desde hace unos años en el ejercicio de las llamadas licenciaturas ejecutivas, ¿no? Donde para poder concatenar horarios y demás, tienes que hacer uso de herramientas tecnológicas. Si hablamos de una forma 100% reduccionista, la adopción de modelos a distancia o de e-learning fue complicada. Fue complicada no tanto porque las herramientas sean complejas, que sí lo son, pero eso es harina de otro costal. Más bien es por el hecho de que las instituciones no estaban preparadas para una base o no tenían este fundamento de una migración prácticamente de un día para otro, ¿no? En la escuela en la que trabajo ya tenían una herramienta que podía fungir para esos fines, pero no estaba completamente desarrollada, ¿no? Entonces, al final del día, cuando nos dicen, ¿saben qué? Ya no van a dar clase, ya no van a dar clase presencial, sino va a tener que ser en línea. Durante los primeros 2, 3 meses, fue andar como pollo sin cabeza, ¿no? Buscar cuál era la herramienta que nos iba a servir, cómo íbamos a hacer nosotros ¿cómo se llama? Nuestra planeación académica, porque es una planeación académica completamente distinta a la que se tiene que hacer presencial y a distancia, ¿no? Cómo voy a integrar mis contenidos. Fue complicado, pero creo que en ese sentido también las instituciones educativas, y hablo como un todo, sí pudieron sacar de una u otra forma la casta, ¿no? Creo que uno de los principales problemas ahí fue la resistencia al cambio por parte de los docentes, porque fue recibir capacitación continua, ¿no? Y no fue una capacitación de un mes. Todavía, ahora ya que vamos a integrarnos a un modelo mixto, la realidad es que nuestra labor docente tiene que estarse actualizando constantemente. ¿Por qué? Pues porque la tecnología va avanzando. Pongo un ejemplo rápido. La plataforma que usamos en la escuela donde estoy es Microsoft Teams. Teams de hace un año y medio, no es el mismo con el que estamos trabajando ahorita, ¿no? Entonces, esa evolución que ha tenido para bien nos ha ayudado a nosotros como docentes a tener más herramientas de trabajo. Ok, vamos a retomar en Ah, todo lo que dijiste, porque dijiste un chorro de cosas, pero Rodrigo quiere comentar también. Adelante, Rodrigo. sí, gracias. Creo que justo esto fue lo mismo que con RP, este, a.k.a. las RPs. Creo que bueno, o sea, así lo veo yo. Fue como cuando todo lo de medios tradicionales lo intentaron comenzar a pasar hacia un medio digital, bueno, digital en el aspecto web, ¿no? Tuvieron esta resistencia muchas empresas y ellos pensaban que, por ejemplo, anunciarse en el periódico pues era fabuloso, pero vino la televisión, ¿no? Después vino, pues por supuesto, el internet, después vino el no sé qué, y bueno, han seguido creciendo y lo hemos visto. Hay muchas empresas que aún se resisten a contratar influencers, por ejemplo,
Esto es lo mismo. Hay muchas empresas que aún se resisten, sobre todo del lado del aprendizaje empresarial, de los cursos, de todo este rollo, que de hecho a partir de ello surgió, más allá que el crecer como en lo académico, fue en lo crecer como institución empresarial, a eso me refiero. Entonces, muchas empresas se resistieron tal vez a esta parte. Cuando viene todo lo de la pandemia, bueno, empiezan a hacer compras, ¿no? Se potencializó todo en una cantidad importantísima. Pero justamente volvemos a ver este fenómeno que mencionaba hace un momento Jorge. De alguna manera, es la resistencia del ser a una modificación, creo. Yo sí lo veo así. Al adoptar nuevas ideas, al adoptar nuevos métodos y sobre todo esta comunicación, ¿no? que se está viendo. Digo, lo estamos viendo con un cliente que tiene en su mente llegar súper alto justo a través del e-learning, pero bueno, eso era lo que quería comentar. Sí, y mira, lo que pasa es que se me hace muy interesante muchas de las cosas que dijo Jorge, es una realidad. El tema que tocaste de la telesecundaria es súper real. Esa era educación a distancia. Y yo recuerdo muchísimo que en el temblor del 85, pues nosotros nos quedamos fácil, 2 meses sin ir a la escuela, ¿no? Que era pues un ejercicio de cómo tú mantienes regularizado a tu país, ¿no? En cuestiones de educación que son pues derechos básicos, ¿no? La educación es un derecho básico. Y que se ha ido transformando y que sí, antes de pandemia, claro que habían miles de plataformas donde podías hacer exámenes, donde podías hacer un chorro de evaluaciones o aprendizajes apoyados, sobre todo mucho material audiovisual y mucha lectura y sobre todo disciplina. Sin embargo, creo que como país no estábamos preparados, ¿no? Para de un día a otro perder el contacto con el académico, no, con el profesor, quiero decir, El cuerpo docente. con el cuerpo docente, o sea, y lo repito porque pues estás en mute, pero te escuché hasta acá, ¿no? Que dijiste cuerpo docente, ¿no? Estamos muy acostumbrados a tener esa muletilla. Y me parece que COVID nos dio muchísimas áreas de oportunidad. Y sí, coincido también con lo que dice Rodrigo. O sea, con COVID, no solamente, digamos, las plataformas educativas en línea tuvieron un auge, sino todas las plataformas digitales en general para sustituir las actividades que hacíamos regularmente de forma presencial. Ahora bien, a mí me gustaría saber cuáles son los retos más fuertes a los que se enfrentaron, ¿no? Con sus grupos o con sus avances de materia una vez entrada COVID, que a mí me parece que, uno, la retención de atención debe de ser súper fuerte, ¿no? Súper fuerte, porque pues estás ahorita en el podcast, pero a lo mejor estás, no, bueno, nosotros echando el cafecito, ¿no? También, pero también estás contestando correos y también, o sea, ¿cómo logran asegurar, uno, que el alumnado sí tiene una retención? Dos, y las evaluaciones, porque Jorge hablaba que en su universidad usan Microsoft Teams, que se me hace una mega herramienta que se consume todos los datos de tu computadora, pero sí es una mega herramienta, ¿no? Eh, las evaluaciones, cómo suceden, cómo te aseguras que de verdad, tus alumnos estén teniendo el aprendizaje correcto sin hacer la clásica del acordeón. O sea, porque al final del día, para los alumnos, me parece que eso es lo más fácil, sobre todo en un nivel como el que Rodrigo da, ¿no? Donde no tienen un valor o no están tan conscientes del valor de su educación, como cuando ya estás en la universidad y donde dices, güey, o sea, de esto voy a vivir. Cuando estás en la secundaria preparatoria, pues a veces te vale, ¿no? Y lo que quieres es pasar la materia para ya deshacerte del profesor. ¿Cómo controlan esa parte? Si quieres, Rodrigo, adelante. Gracias. Creo que justo con estos métodos de enseñanza surgen precisamente, ¿no? Métodos de valoración del aprendizaje. Pero yo creo, digo, lo acabamos de vivir hace un momento, ¿no? Pero creo que el mayor problema que tuvimos acá fue la infraestructura. Y sigue siendo de infrastructure, ¿no? O sea, Infraestructura. justamente esa parte
ha sido como la más problemática, pero con respecto a la valoración, primero, saber que están, ¿no? O sea, se han hecho muchas cosas muy, o sea, me refiero a subida de videos virales en donde pues están dormidos, ¿no? Mientras está hablando un tipo o una tipa a través de un teléfono o de una computadora. Y tal fue así que muchas personas pues ni siquiera sintieron en qué momento se terminó el trimestre, el semestre, el año, el cuatrimestre, lo que sea, ¿no? Creo que la valoración a distancia es mucho más automatizada que en presencial, porque es como en un empleo normal, o sea, yo insisto en que esto se hizo totalmente para una empresa. Tú tienes un entregable como límite al 22 de diciembre. Si tú no lo entregas, te fuiste, ¿no? Y esto sucedió acá. Diferente a que porque lo subían a un sistema, porque lo subían a un sistema y pues todo era automático, lo evaluabas en el sistema y le daban su calificación en automático. Incluso el sistema te decía si tenía copia de algún sitio o si estaban haciendo plagio y demás, ¿no? Pero, no sé, o sea, creo que empezando por la infraestructura y terminando por la valoración, todo fue un problema, al menos desde mi perspectiva pública, ¿no? Los estudiantes sin internet, nosotros, o sea, como personas físicas, todos tuvimos problemas en un momento con el internet, insisto, la infraestructura no era la suficiente. Y sobre Claro, todo la que, saturación de redes, ¿no? La saturación de exacto, redes. porque todos, incluyendo oficinas, incluyendo empresas, incluyendo lo que sea, todos ingresaron a esta parte digital, ¿no? Entonces, hubo un caos fabuloso en eso. Jorge, Yo detecto tres retos súper importantes. Número uno, como dice Rodrigo, el tema de la infraestructura, porque no hay una infraestructura estandarizada para todos los alumnos, ¿no? Unos no tenían laptop, unos tenían iPhone, unos tenían el teléfono de chiclitos y poder acceder al material, pues sí, era sumamente complicado, ¿no? En algunos casos. El segundo, ahí que podemos hacer, realmente nada. Eso ya depende muchísimo de las herramientas que le das al alumno. En el sector privado yo, perdóname que te interrumpa, eso nada más habla también un poquito picture, de la fotografía de nuestro país, es lo que quiero decir. exacto, Ujú. exacto, sí. De hecho yo justo lo que iba a tocar, o sea, en el sector privado creo que la institución tiene un poquito más de responsabilidad para decir, ok, yo te voy a dar estas herramientas, ¿no? Esta, a lo mejor no te la voy a regalar, pero te puedo dar facilidades de pago, no sé, ¿no? Eso ya depende mucho de la institución. Creo que ahí fue una pifia por parte del sector educativo como un todo. El segundo problema que detecto es el hecho de las evaluaciones, porque nada te impide buscar en un celular la respuesta, googlearla. Me ha tocado, me ha tocado de una u otra forma. A pesar de que puedas meterle ciertas configuraciones a tu computadora o existen ciertos navegadores seguros que te impiden navegar por internet mientras estás haciendo el examen, pues nada te exime de poder agarrar un teléfono y ya, ¿no? Para googlear las cosas. Eso va en detrimento del alumno, pues sí, ¿no? Ya ahí es donde tiene que hacer este ejercicio. Y el tercer punto, que creo que sí es el más importante, es cómo puedes lograr un aprendizaje significativo, ¿no? Voy a hacer un paréntesis rápido. Aprendizaje significativo es un concepto docente un concepto pedagógico, perdón, donde dices que cómo los estudiantes logran tener o asimilar el conocimiento, ¿no? De una forma efectiva. Esa es la parte complicada. El aprendizaje significativo es la parte complicada, ¿no? Sí, o sea, porque al final del día, yo creo que los retos del e-learning, específicamente en México, ¿no?
no, van más allá de la plataforma o de la accesibilidad. Van justo en infraestructura. Todos nos pasa. Podemos estar pagando el mejor internet del fucking planeta. Y te quedas así, ¿no? En la junta. O sea, no hay forma. Hay también factores externos, como está pasando en producción, ¿no? Que no puedes controlar. O sea, es imposible controlar cuando en cuántos podcasts de nuestra vida, ¿no? Se le han subido los pinches gatos a Jorge, ¿no? Y le están con su ganito, así, mira, así como de la quesita, ¿no? En la cámara. ¿Y cómo controlas tú eso y que salga todo súper perfecto? ¿No? Y sobre todo en cuestión educativa es el compromiso del alumnado, porque no tenemos esa cultura. O sea, tenemos la cultura de pasar para poder ya llegar al siguiente nivel, ¿no? Que el siguiente nivel es trabajar, que el siguiente nivel es generar ingreso, que el siguiente nivel son un chingo de cosas que no tienen nada que ver con las plataformas digitales, ¿no? Y como ustedes como catedráticos, ¿no? Se esmeran en hacer ese cambio, ¿no? En ese estricto sentido, Rodrigo, ¿cómo tú, y más allá de una estrategia o de una plataforma o de un desarrollo, cómo tú lograbas enganchar con tus alumnos? La neta es que a mí, por ejemplo, me funcionó mucho Gru Lovers, ¿no? Los Gru Tips, porque era muy importante conocer que si tú estás hablando monótonamente durante 2 horas de clase, a las 7 de la mañana, por supuesto que si el morrito está dormido, pues peor, ¿no? Entonces, lo que yo intentaba precisamente Los era... metes al REM, o sea, Sí, directo. o sea, total. Olvidado, ¿no? Así, syntax error. Entonces, yo lo que hacía era como contarles historias, ¿no? Te prometo que me sentía como dando clases en preescolar, porque luego me ponía a cantar con ellos o aplicaba la Dora la Exploradora o cosas así, que lo he hecho aquí, pero no siempre va a funcionar. O sea, a pesar de todo, yo insisto en esa parte. El e-learning nos ha ayudado para poder evitar una brecha gigantesca, una brecha instruccional en nuestros estudiantes, que seguramente va a estar rota durante muchos años. Pero más allá de todo, yo insisto en que las entregas eran tan automáticas que muchos ni siquiera sabían el momento en el que pasaba algo. Ahora, ¿cómo me guié yo para poder, no sé, para que no se me fueran los videos? También nos funcionó mucho herramientas. Incluso, estuvimos trabajando con esta empresa de reciclaje. Tuvieron un trabajo de investigación en donde tenían que entrar a su sitio web, investigar qué era lo que realizaban, cómo lo hacían y demás. Entonces, creo que era todo ligado a través de ese mundo. Es difícil dar una clase, es difícil saber en dónde están, ¿no? Porque más allá de el que te estén o el que lo atiendan es lo más complicado. O sea, más allá de todo, el que te atiendan a ti, que estás hablando, que tuviste que prender tu cámara, que tuviste que no sé qué, eso es lo más complicado, sobre todo después de las imposiciones que el gobierno hizo, pero no quiero quejarme de nuestro amado presidente. Solamente creo que lo más complicado fue el que pudieran atender y entender lo que sabe. En ningún momento yo, profesor, en ningún momento supe realmente si mi alumno estaba o no entendiéndolo, porque las tareas para mí fueron un automático, un copy-paste al total. No los podíamos reprobar. Entonces ese modo de evaluar de antes no existió durante ese momento. Cuando le preguntábamos, a mí sí me ocurrió que hubo muchas clases en donde di un monólogo al 100%. O sea, era demasiado desgastante el poder hacerlo, ¿no? Entonces, creo que eso es para lo que no estábamos preparados precisamente. Eso era para lo que no teníamos una instrucción, y a pesar de que nos metieron webinars, nos metieron videos, nos pusieron a hacer un buen de cosas investigacionales, la neta es que pues yo sigo sintiéndome poco preparado para ello.
Sí, es difícil, a pesar de todos los webinars, quitarles la webinar a los alumnos, ¿no? Es correcto, Eh, que ahí voy a hacer nada más una diferencia entre el público, ¿no? O el target. Aquí es institución pública, es educación básica o media, básica, media básica, ¿cómo se dice? ¿No? Donde pues sí o sí la debes de cursar, sí o sí tenías que seguir muchas instrucciones gubernamentales, como no reprobar al alumnado, ¿no? Que eso ya no tiene que ver ni con una buena plataforma, ni con con un proceso eficiente de aprendizaje, ni con e-learning, ni con nada, ¿no? Eso ya no se sale del esquema. En tu caso, Jorge, es una institución privada, esa es una. Y dos, que eso me parece lo rico entre ustedes, ¿no? O sea, que vemos cómo va evolucionando la educación pública, ¿no? La educación de derecho y la tuya que es la educación de privilegio, por llamarla de alguna forma, ¿no? Que es la educación privada, donde, perdón, pero luego veo, y con muchos besos a mi rector, que es donde luego veo a gente que le vale más que a los morros de secundaria, ¿no? Adelante, Jorge. Mira, yo uno de los recursos que tenía para captar la atención, porque es difícil, ¿no? Es hacer uso de lo que en la universidad, en mi clase de radio, llamaban la voz exa, ¿no? ¿Qué tal, chavos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Para que los despiertes, porque si no, es difícil. Pero, ese no era el único recurso, de hecho ese era como el peor recurso, porque luego me tocaba alumnos que yo estaba hablando y dando la clase y, a ver, oye, Sutanito, pon la cámara, poner la cámara y literal, sí, profe, aquí estoy, ¿no? Eso, ay, Este, perdón, es des- que yo prendiendo el micrófono, pero les juro, pues escuchas, les juro, por Dios que lo que dice Jorge es verdad. O sea, porque a mí me tocó verlo, estaba yo impresionada, o sea que el morro, o sea, no había ni tantita vergüencita, o sea, ni tantita vergüencita. Jorge hablando y el chamaco con el pinche control del videojuego en la mano. Y eso que les cuesta, ¿eh? Eso que les cuesta. Es impresionante. Adelante, perdóname por la interrupción, pero sí, esas son de las cosas que sí dije, qué bárbaros, por eso el nivel profesional de nuestro país está como está, güey. Pero bueno. entonces, el segundo recurso que me fue súper útil fue que de hecho, porque gracias a ese recurso, mi investigación de la maestría se centró en eso, fue la implementación de gamificación, ¿no? Donde tú a través de una suerte de juego de rol que tuve que desarrollar prácticamente de la noche a la mañana, les ponía escenarios reales. Afortunadamente ya era en la licenciatura donde podemos poner escenarios de trabajo reales y ellos fueran obteniendo experiencia a través de su toma de decisiones, ¿no? Creo que la gamificación en todos sus matices es bien importante cuando estás implementando modelos de e-learning, ¿no? ¿Por qué? Porque un sistema de puntos te permite darte un seguimiento de, ok, este sí ha sido mi rendimiento, dejando de lado la evaluación numérica, ¿no? Si tú creas una tabla de liderazgo y demás, puedes saber dónde estás situado, qué es lo que tienes que hacer, cuáles son tus áreas de oportunidad, ¿no? Y juegos de rol son fundamentales para poder irte fogueando en la toma de decisiones. Yo recuerdo mis alumnos, uno de el caso que se trabaja a lo largo del curso es el desarrollo de un e-commerce y sus estrategias de difusión, ¿no? Les dije, a ver, chavos, les voy a poner un caso real, lo tienen que aplicar, pero no se olviden que estamos jugando, ¿no? Esto es un juego y aquí pueden echarlo a perder, ¿no? ¿Qué pasa? Pues a lo mejor no van a sacar 10, punto, ¿no? Pero cuando ya salgan al mercado laboral, ya van a poder saber cuáles son las decisiones que deben tomar en cierto momento determinado, ¿no? Entonces ahí ya, si la riegan, perdón, me tocó como Lolita ya, la denme un segundo. Ya se fue, ya Ya se se fue. fue, ya se fue. Entonces, ya cuando estén en la chamba, cuando estén en los trancazos reales,
saben que si la riegan como la regaron con el profesor Gascón, ahí pues lo que va a pasar es que van a perder la chamba, no van a sacar 9. Gamificación, para mí, es fundamental. Tiene que ser parte de la estructura de un modelo de educación híbrido o a distancia. Si no lo vas a hacer, no tiene caso, ¿no? Y a nivel educación básica, hay herramientas súper poderosas como Minecraft for Education, que le permite incluso a la clase que da Rodrigo, puedes enseñar química a través del Minecraft, ¿no? No hay nada mejor para un niño, un preadolescente. ¿Por qué? Porque es un juego, no deja de ser un juego, ¿no? Y cuando te das cuenta, cuando haces una evaluación y dices, ok, este alumno sí alcanzó el aprendizaje significativo que yo estoy buscando. Creo que con lo que más me quedo es con el concepto de aprendizaje significativo, porque al final del día el número pues te ayuda a tener un promedio y te ayuda a tener una tira de materias al final que te ayuda a tener un título o un grado académico, ¿no? Pero con los profesores de verdad lo que buscan es el aprendizaje significativo, ¿no? Me parece muy interesante lo que aportan y sí, nos quedamos nada más con los conceptos básicos de que la infraestructura, claro que es un reto a vencer, ¿no? Y la saturación, pues obviamente, de disponibilidad de ancho de banda, que pues no podemos controlar mucho. Herramientas eficientes existen. Me tocó ver, pues sí, que tú hacías exámenes, donde no podían hacer trampa en la computadora, pero es una certeza que pueden tener 3 teléfonos o estar con la novia así de pásame la dos, o sea, eso puede existir. Pero cuando tú implementas técnicas de gamificación, pues debes de lograr el cambio porque estás incentivando, uno, la interacción, otro, la participación, y tres, y yo creo que el más importante, el interés, ¿no? Y bueno, no sé si quieran darme sus comentarios finales, Rodrigo, Jorge. Sí, yo creo que lo más importante, digo, me quedo también con lo que mencionaste, el aprendizaje significativo en ese tema y sobre todo para nosotros también, ¿no? O sea, aprender que muchos lo van a hacer en automático, yo insisto en eso. Esto está muy ligado a lo empresarial, por supuesto, ¿no? A alguien que le interesa sacar un certificado para poder continuar realizando sus actividades, lo entiendo. Pero por este lado, el aprendizaje significativo que tengan es muy importante. El storytelling adecuado al e-learning es una gran herramienta. O sea, aterrizarlo hacia algo tangible para ellos y ellas es algo fundamental. Si ya vimos que es difícil la infraestructura, bueno, tendríamos que ver de qué manera entonces podemos apoyar eso. Como mencionabas, es algo que yo no puedo manejar. Yo no puedo ir a pagarle el internet a alguien o no puedo ir a ponerle la red a no sé quién. No, pero hay otras formas y hay que seguir creciendo en esto. Esto es una pandemia que nos ha dejado mucho aprendizaje, pero también nos damos cuenta que eran cosas que ya se hacían, que ya se habían hecho, pero que habíamos dejado en el olvido, ¿no? Entonces, eso creo es como mi conclusión al respecto. Jorge. Eh, la educación ha cambiado. La educación ha cambiado para bien. Creo que es momento de que dejemos atrás pues, prácticas arcaicas como la evaluación numérica, en el caso de sistemas educativos como el americano, la evaluación por letras. Creo que es más valioso poder medir de alguna forma el aprendizaje significativo, ¿no? La asimilación de conocimientos. Los modelos de e-learning, los modelos híbridos, la gamificación son herramientas que nos ayudan a nosotros como docentes a poder evaluar esto, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad que se presentó de la crisis, podemos sacar algo bueno, ¿no? Que es la reestructura del sistema educativo en pro del aprendizaje.
del alumno. Súper bien. Y aquí, bueno, mi productor, miren, además de que claramente estamos grabando todavía ni es Navidad, amigos, pero para ustedes seguramente ya es como el 2022, ¿no? Y hoy no tuve uno, sino tuve dos productores. Entonces, mi productor invitado, Chato, en este momento va a poner una linda cortinilla en mi carecita, donde ustedes podrán ver nuestros lugares de contacto. No olviden que si quieren consultarnos o resolver alguna duda acerca de marketing digital, pueden escribirnos a contacto@wru.com.mx o pueden también revisar nuestro portafolio de servicios en www.wru.com.mx. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU. Les agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaron para un capítulo más del hashtag Martes Marketoso. Nos vemos el siguiente martes. Bye, estamos en Gracias. contacto. Bye. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.